sobre todo gracias a, al Colegio Chileno Árabe por la invitación y la coordinación ahí de Samuel, Jocelyn y Karen. Y sobre todo, bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y todos los y las estudiantes que están escuchando y presenciando la presentación. Eh, la verdad es que para mí es un privilegio poder presentar esto porque muchas veces estas cosas las hemos presentado y conversado con académicos, académicas, incluso con tomadores de decisiones, pero le hemos hablado poco con otras personas y sobre todo con estudiantes de enseñanza media, que creo que son los que van a tener el futuro finalmente acá, en ese sentido. Así que déjenme poder mostrarles de qué se trata esto. La pregunta clave aquí es cómo serán nuestras ciudades en el futuro después del coronavirus, pero incluso durante el coronavirus. Entonces la invitación de este ratito es a pensar, bueno, a nuestra ciudad, al Gran Concepción. Esta es una primera imagen que para mí es súper importante y que tiene que ver de cómo ha cambiado Concepción, el Gran Concepción, en estos últimos, desde que se movió, ¿cierto?, desde Penco, en su momento hacia la localización donde está, y en el fondo cómo ha ido creciendo. Fíjense la gran cantidad de cómo fue creciendo el Gran Concepción hasta lo que es ahora el año 2020, una imagen de Sergio Beresford. Entonces, ¿y qué pasa ahora? ¿Cómo nuestra ciudad actualmente? ¿Qué está ocurriendo en términos de las personas, de los que caminan, de los que se mueven, de nuestro transporte público? Esto que estamos viendo acá es el nuevo biotren que vamos a tener a principios del próximo año, los nuevos carros de biotren. Y lo que está al final acá que estoy mostrando en rojo es un proyecto que se está comenzando a estudiar que tiene que ver con un teleférico que se va a instalar en Talcahuano para unir el plano de Talcahuano con los cerros. Déjeme presentar quién soy yo, qué hago yo. Yo soy ingeniero, me dedico a los temas de transporte, pero he trabajado mucho temas de la ciudad. Nuestra pregunta tiene que ver con la ciudad, con cómo se planifica y sobre todo cómo se planifica el transporte. Para mí la manera de pensar la ciudad, yo me acerco a pensar la ciudad y a estudiar la ciudad a través del transporte. Y esto significa un trabajo con otras disciplinas, significa un trabajo con arquitectura, un trabajo con las ciencias sociales y con otras ciencias, no es solamente ingeniería. Entonces, lo primero que yo quiero hacer pensar, o que hemos pensado, y después les voy a presentar algunas cosas que hemos hecho como Instituto de Sistema Complejo de Ingeniería con los colegas de varias universidades en el contexto de la pandemia, es una pregunta que está dando harto vuelta en Chile y que tiene que ver con la equidad. O sea, en el fondo, de la equidad asociada a que no todos y todas estamos viviendo la pandemia de la misma manera. Algunos están un poquito más cómodos, incluso algunos están en sus casas, pero todavía, por ejemplo, muchas y muchos están preocupados de labores importantes, sobre todo de labores de cuidado, de cuidar a adultos mayores, de cuidar a niños y niñas, y hay mucha gente que está trabajando, aun cuando en muchos momentos estuvimos eh, en cuarentena, eh, y esta es una imagen que ciertamente muestra eso, que hay mucha gente que a veces está sustentando lo que pasa en nuestras ciudades. Y por otra parte, uno ha visto en las noticias, y esto es Milán, pero también ha pasado en Rancagua, en Curicó, en Arica, acá en Concepción, algunas ciudades están empezando a repensar cómo es el espacio urbano, el hecho de que ahora necesitamos más distancia y por lo tanto eso significa que, por ejemplo, están comenzando algunos planes en Milán, por ejemplo, que es una ciudad que estuvo muy, muy afectada al coronavirus al principio de este año, como por ejemplo generar más espacios para bicicletas, para peatones, etc. Por otra parte, la pregunta es que en general, lo que pasaba antes es que antes nos acomodamos, la infraestructura
pensaba acomodar todos los modos de transporte y nos dimos cuenta que en realidad no basta solamente con construir. Y construir, con construir me refiero a construir más calles, ampliar por ejemplo, construir puentes o ampliar el espacio para los automóviles, porque esto es como cuando uno empieza a comer más y le queda mal el cinturón. Entonces, si uno acomoda la hebilla del cinturón para acomodarse mejor, entonces en el fondo sigue comiendo, sigue engordando. No basta con solamente construir cosas. Entonces, por ejemplo, en Chillán, y también muy acerca de la importancia que ha tenido la caminata de la bicicleta en este tiempo y cómo uno podría mirar en el futuro, hasta se han hecho, por ejemplo, el centro se definió como peatonal, y en general en Concepción también hay algunos planes de ciclismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo esto nos imaginamos y qué sentido tiene en el futuro? Otra dimensión que es súper importante desde el punto de vista científico es la dimensión de la seguridad vial. Hace poquititos días hubo toda una discusión súper importante, pero en todos estos meses acerca de, por ejemplo, ciclistas que han perdido la vida. El año antepasado una discusión acerca de disminuir la velocidad a 50 kilómetros por hora, por ejemplo. Y la verdad es que eso tiene una componente científica de la física súper importante. Fíjense en la imagen que está a la izquierda. Atropellar a un peatón es muy distinto su efecto dependiendo de la velocidad que tengan los automóviles. Entonces, si un automóvil va a 80 kilómetros por hora, eso es como si la persona se hubiese caído desde un piso noveno. Es como empujarlo de un piso noveno. En cambio, si un automóvil choca o atropella, perdón, a un peatón a 30 kilómetros por hora, eso es como si cambia, si en realidad se hubiera empujado de un piso segundo. Entonces, la diferencia es súper importante. Y a propósito de gráficos, vamos a ver algunos gráficos, no vamos a ver muchas fórmulas, pero sí vamos a ver varios gráficos hoy día y que son importantes. Este es el primero de ellos. Y fíjense lo que muestra. Lo que muestra es que este no es una recta, no es una línea, y que muestra la velocidad con que chocaría una persona y la probabilidad que esa persona muera, tenga un accidente que sea fatal. Entonces, fíjense que si fuera lineal, por cada kilómetro por hora aumentaría la probabilidad de muerte, pero aquí esto no es lineal. En el fondo crece, va creciendo a poquitito, y ya sobre los 50 kilómetros por hora se pega un salto súper grande. Y un salto, fíjense que por ahí por los 50 kilómetros por hora, 40 y tantos kilómetros por hora, que es la velocidad que tienen nuestras ciudades, la probabilidad, si choca una persona, si se atropella una persona, la probabilidad de que pueda morir es alrededor de un 40%, 40 y tantos por ciento. Pero si es sobre eso, la probabilidad aumenta de una manera muy, muy grande, sobre todo más o menos hasta los 70 kilómetros por hora. Y estos argumentos científicos son los que llevaron varios colegas del ICI y de otras universidades al Parlamento para justificar la disminución de la velocidad. Y de hecho ahora hay varios países que post cuarentena están disminuyendo la velocidad máxima en las calles que tengan solamente una vía por sentido a 30 kilómetros por hora, lo que significa un impacto súper importante en la accidentabilidad. Y por eso mucha gente habla de que ahora no deberíamos hablar de accidentes, sino que de choques, porque esos son prevenibles y hay que tener mucho ojo con ellos. En el fondo, imagínense lo que significa un automóvil muy alto versus, por ejemplo, la contextura de un niño o una niña pequeña. Entonces ahí empiezan a pasar otras preguntas que son científicas, pero que también tienen que ver con nuestra ciudad, y todos somos ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto a todos nos interesa. Y yo siempre digo que yo soy especialista, pero todas y todos somos expertos y expertas en ciudad y en transporte. La primera pregunta es ¿de quién es el espacio? Y esa es una pregunta súper importante. Entonces, a mano derecha ustedes ven, este es un documento que es de la Ciudad de México y que muestra en el fondo, fíjense que cuál debería ser la jerarquía, a quién yo le debería dar más el espacio en nuestras ciudades, a quién debería yo priorizar.
Entonces, ciertamente son los peatones, las personas que se mueven a pie, y los ciclistas los que debieran tener una mayor prioridad, porque son los que son más deseables y también desde el punto de vista del espacio, y también son las personas que en el fondo requieren más espacio. Y hacia abajo darle cada vez menos prioridad. Eso no quiere decir que echemos a las personas de la ciudad que andan en automóvil, pero sí, por ejemplo, privilegiar el transporte público versus, por ejemplo, los ciclistas, los peatones y eh, y sobre los automóviles, por ejemplo. Y fíjense que aquí aparece al revés. Esto es una jerarquía de quién debería tener la responsabilidad cuando se mueve en la ciudad. Entonces aquí en inglés lo que está diciendo es, bueno, mientras más abajo eh, se tiene mayor poder, mayor peso, un automóvil convencional puede pesar 1,5 toneladas o 2 toneladas o más, ¿ah? Versus una persona o una bicicleta. Y por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de convivencia vial, no todos y todas tienen la misma responsabilidad. La responsabilidad mayor la tienen, por supuesto, quienes están manejando los vehículos mayores. Entonces, fíjense que es como una jerarquía al revés. Por una parte, tenemos que priorizar a las personas y a las bicicletas, y por otra parte, quienes se mueven en camiones y en automóviles grandes y en vehículos más grandes, tienen una mayor responsabilidad. Y eso también tiene que ver con una cosa que es relativamente lógica y que es de quién es el espacio, cómo hacemos esto más equitativo. Y es una pregunta que ha sido súper importante ahora en el contexto del COVID-19, donde en el fondo necesitamos tener un mayor espacio entre personas por un tema de seguridad. Y esto es lo que desgraciadamente está ocurriendo en nuestras ciudades. Lo que está a la derecha es una imagen que a mí me gusta mucho porque representa, si uno piensa la ciudad como nuestra casa, la verdad es que lo que estamos haciendo es que gran parte de nuestra casa la estamos dedicando al automóvil, eh, como si tuviéramos, y muy poco de nuestra casa lo estamos dedicando a las otras personas que se mueven en otros modos de transporte. Este otro ejemplo que muestra la misma idea en términos de, bueno, cuánto le dedicamos a los autos, cuánto dedicamos a las personas, pero también cuáles son los niveles de seguridad que tienen las distintas personas en distintos ámbitos. Entonces, para ello, desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura y desde la ingeniería también, se plantea la idea de calles completas. O sea, de una otra manera, la idea aquí fundamental es que estas calles que mostraba yo, como esta de la izquierda, es una calle que es incompleta, que le faltan cosas. Fíjense el contraste, y este es un ejemplo solamente para mostrar esto, entre la imagen de arriba y la imagen de abajo en las calles completas de acá, fíjense. Esta calle de arriba está incompleta, le faltan cosas, solamente gran parte de su espacio lo tienen los vehículos versus esta calle de abajo, que tiene personas que andan en bicicleta, que tienen personas que llevan a sus hijos o hijas en coche, que tienen personas que venden, que caminan, un espacio para el transporte público. Esto es, en el fondo, entender el espacio para todos y todas. Y esa es una cosa que se ha ido empujando en contexto del COVID-19, porque necesitamos espacio para todas y todos y espacios seguros. Entonces, de otra manera, esta es una imagen de Ámsterdam, pero yo podría haber mostrado otras imágenes también, por ejemplo, de Rancagua, pero me gusta esta porque es la misma calle. Entonces, la misma calle, por ahí por los 60 y por ahí y actualmente. Porque siempre uno tiene la imagen de que, no, es que esto pasa en los países europeos, siempre han sido así. La verdad es que no es cierto. Los países europeos, y en este caso Ámsterdam, que es como lo típico que uno muestra, también alguna vez se pareció a Conce en algunas cosas, al menos en esto, en que las bicicletas tenían que ir ahí arrinconadas a un lado versus los automóviles, en que las veredas eran chicas y a lo mejor incluso de no tan buena calidad, versus lo que tenemos donde el espacio es mucho más compartido. Fíjense que incluso que el color es el mismo entre la acera, mostrando que quienes tienen la prioridad en el movimiento. Entonces, es una primera pregunta, una primera idea de cómo debiéramos pensar y quizás empezar a reflexionar respecto a nuestras ciudades en el futuro.
Pensemos en el mediano plazo. ¿Qué pasa, qué está pasando ahora y qué pasa después? Y aquí voy a mostrar algunas investigaciones que hemos hecho como centro. Nosotros tenemos todo un grupo que se llama COVID Analytics, que precisamente lo que ha tratado de hacer es generar varias iniciativas para poder apoyar la toma de decisiones en pandemia. La que a mí me ha tocado más estar disponible o trabajando es una iniciativa que utiliza teléfonos móviles. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con datos de Entel, que son datos completamente anónimos, son anónimos, agregados, por lo tanto aquí no hay un tema de vigilancia ni nada por el estilo, afortunadamente, pero y que se basa en la localización de los teléfonos móviles. Entonces, en el fondo, cada vez que alguien llama por teléfono, o incluso muchas veces uno se da cuenta, y el teléfono emite una señal que se conecta con las antenas de telefonía celular, cada vez que eso pasa, entonces nosotros somos capaces de identificar dónde está la persona. Y lo que hemos hecho durante todo este año es en varias ciudades del país, las ciudades más grandes, donde tenemos suficientes personas que ocupan telefonía celular, hemos estudiado cómo se han movido, cómo se mueven y sobre todo cuál es el impacto en la movilidad, en dónde, si se mueven o no se mueven, por ejemplo, o hacia dónde se mueven, y cuál es el impacto respecto a distintas medidas sanitarias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se está en cuarentena? ¿Qué pasa si se hace un cordón sanitario u otras medidas sanitarias que ha hecho la autoridad? ¿Hay un cambio? ¿No hay un cambio? Entonces nosotros hemos tratado como de responder esta pregunta para que así, en el fondo, podamos también informarle a la autoridad y a la opinión pública respecto a los efectos que tiene eso. ¿Y qué es lo que hicimos? O lo que se ha hecho. Lo primero es que es información primordialmente de la zona de mayor presencia durante la jornada laboral, o sea, durante la hora de trabajo. Eso es para poder tener una mejor certeza con los datos, ¿ya? Porque estos datos no son tampoco perfectos, pero sí al menos nos muestran dónde la persona estuvo principalmente un día de semana en su horario de trabajo entre 9 y 6 comparado con dónde vive esa persona, que también se puede obtener. De nuevo, esta información es anónima, por lo tanto, no hay problemas en el sentido menos de privacidad, nosotros no nos llega nada, no sabemos nada de quiénes son, solamente contamos estas cantidades de personas. Y la comparamos, ese movimiento de la persona, si la persona se movió a algún lugar de trabajo o se movió a algún otro lugar durante la semana, lo comparamos con la semana del 1 al 15 de marzo, que es la semana antes de que la pandemia dejara de ser trazable, o sea, dejara de ser en el fondo, se pudiera seguir en Chile. Entonces, esa es nuestra semana de referencia, entonces nosotros lo que medimos es cuánto cambió, cuánto menos se movió la gente. Y a propósito de gráficos, aquí hay un gráfico, para el profe Samuel, y que tiene que ver con cómo cambia la movilidad. El eje Y muestra cómo cambia la movilidad, cómo disminuye desde el cero, ¿cierto? Cómo disminuye la movilidad y cómo disminuyó los distintos meses. Esto es el caso del Gran Concepción. Y aquí arriba están, en algunas barritas, las distintas medidas sanitarias. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí en blanco, en estos puntos blancos, aquí tenemos datos hasta octubre, ahora tenemos actualizado hasta noviembre, pero no han actualizado este mono acá. Están las cuarentenas, por ejemplo, están las etapas de transición hacia la cuarentena, está el 18 de septiembre, y uno empieza entonces a analizar cómo ha ido cambiando, qué efectos tiene. Y lo primero que uno ve es que el efecto más importante, la medida más importante que ha disminuido el movimiento de las personas en nuestras ciudades es el cierre de los establecimientos educacionales. Que ustedes estén ahí desde sus casas, eso es lo más importante, lo que ha cambiado, lo que ha generado el principal efecto en la disminución de la movilidad. Fíjense que aquí se cierran los establecimientos educacionales y la movilidad baja inmediatamente de manera muy importante. Porque mucha gente necesita trasladarse a los colegios, trasladar a las otras personas a los colegios, y por lo tanto entonces es evidente que eso es importante, y por eso es que lo que es un esfuerzo importante de muchos y muchos de nosotros en términos de que
nuestros estudiantes y nuestros estudiantes estén en casa y nosotros estemos haciendo clases desde nuestras casas, al menos esto muestra que es súper importante para poder disminuir la movilidad y por lo tanto la probabilidad de contagio. Lo que pasa después es un poquito menos claro, pero sobre todo muestra una cosa súper importante. Y aquí hay unas barritas que muestran. En general, independiente de la medida sanitaria, hay como una suerte de movimiento de la ciudad. Fíjense que el cambio de la movilidad no llega a cero. No es que la gente, se habló como de que en algún momento alguien hablaba en los diarios de que deberíamos, en vez de hacer cuarentena, debíamos congelar la ciudad. La verdad es que la ciudad no se puede congelar. Y eso es súper importante de entender. Y por muchas razones, porque hay personas que necesitan moverse para trabajar, que necesitan realizar otras actividades de compra, de servicios u otras cosas, y por lo tanto entonces no podemos congelar la ciudad. A lo más podemos disminuir un poquitito esa movilidad. Y de hecho eso ocurre. Las cuarentenas, por ejemplo, que se decretaron en Concepción hacia fines de agosto y en septiembre, dependiendo de la ciudad, generaron un impacto, entonces ya no era la disminución de alrededor de un 20-25% de la movilidad, sino que muchas veces se llegó a un 40 o un 35%, es decir, disminuyó fuertemente. Hay algunas fluctuaciones que tienen que ver con algunos cambios, por ejemplo, acá justamente ocurre el cordón sanitario entre Coronel y Lota. Fíjense que el cordón sanitario nos genera un cambio súper importante. Lo que hace en realidad es que la gente de Coronel y Lota no pueda salir de allí, pero al interior de las ciudades lo que uno ve es mucho movimiento. Entonces, en general, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico o cómo uno lo interpreta? Se empieza a mirar los números eh, y los modelos que están detrás, es que efectivamente hay un efecto asociado, por ejemplo, a las cuarentenas, efectivamente hay una disminución respecto a la situación sin cuarentena, pero esta disminución tampoco es tan grande como uno esperaría. Nunca llega, de hecho, en la Gran Concepción a una disminución de un 40% de los movimientos. Eso también uno puede mirar, nosotros también lo hemos mirado en el caso de la región de Ñuble. Fíjense que en el caso de la región de Ñuble, que se decretó la cuarentena mucho antes, es súper interesante que acá han habido dos cuarentenas. Una, que fue la que se decretó por ahí por los meses de fines de abril, durante abril y mayo. Y, eh, y lo otro es la cuarentena que fue en septiembre y octubre. Fíjense que la primera cuarentena generó un cambio súper importante versus la segunda cuarentena que generó un cambio bastante menor. O sea, como que la gente aquí se movió bastante más respecto a esa cuarentena de principio de año. Y más o menos los números entre un 20 y un 30% del resto del tiempo. Eh, Lo más grave de todo es también, y por eso yo hablaba de mediano y corto plazo, es qué pasa con el transporte. Estas son algunas cosas en Estados Unidos, pueden mirar algunas chilenas, pero fíjense, este es el cambio de movimientos en automóvil en blanco, rosado es transporte público, tránsito en inglés y la caminata en naranjo. Aquí también estamos viendo inglés, ¿no? Qué importante inglés, chiquillos. Y fíjense que, claro, acá hubo un cambio que fue distinto, porque pero los movimientos que se recuperaron rápidamente son los de eh, caminata y de automóvil. En cambio, el transporte público, que es súper importante porque es el que mueve a mucha gente que no tiene acceso a automóvil y que en el fondo es el más sustentable desde el punto de vista de nuestras ciudades, se quedó pegado. Estos son datos a propósito de Apple, de las localizaciones de los teléfonos Apple. Este otro dato que muestra un colega del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, de qué pasó con el uso del transporte público en los primeros meses de la pandemia en distintos países del mundo, y ve cómo bajó súper fuertemente, con la excepción de Corea del Sur, que contuvo súper fuertemente la pandemia. Y lo último, estos son datos del Ministerio de Transporte, son de nuestra ciudad, y esto es una cuestión que es súper preocupante. Porque fíjense, ¿qué es lo que está hace acá? Acá se cuentan
la cantidad de viajes en bus y la cantidad de viajes en auto en un día normal, el 12 de agosto, que era cuando estábamos a punto de comenzar la cuarentena, y el 2 de septiembre, cuando ya había cuarentena. Y fíjense que la cantidad de viajes en auto es mayor, fue mayor en el 12 de agosto y en la cuarentena que incluso un día normal. Lo que es súper preocupante. O sea, la gente está empezando a andar más en auto y mucho menos en bus, en transporte público. Fíjense el gran cambio que hay aquí en los viajes en bus. Y esto además se refleja en un aumento súper grande en la venta de motocicletas y de autos. Entonces hay una cuestión súper complicada. Tenemos que generar condiciones para que eh, podamos finalmente, perdón, para que podamos tener un movimiento de transporte público mucho más seguro. Entonces ahí está la pregunta, y es una parte de una investigación que han estado haciendo algunos colegas de Santiago y nosotros estamos haciendo en Concepción. ¿Cómo hacemos que el transporte público sea más seguro? ¿Cómo hacemos que la gente tenga un distanciamiento más seguro? Porque hasta ahora lo que hemos visto, y al lado izquierdo es un estudio de colegas de Santiago, nosotros estamos haciendo uno en Concepción, es que hacer una distancia de 1 metro no es posible de lograr si es que actualmente el transporte público funciona de la misma manera. Y ahí hay todo un tema de ingeniería respecto a cómo hacemos, por ejemplo, que los buses puedan tener una mayor frecuencia, o sea, puedan moverse más rápido, de tal manera que al moverse más rápido puedan trasladar a más personas, y al moverse más rápido y trasladar más personas, entonces haya más distancia entre ellas. Cómo hacer que todo este espacio sea lo más seguro posible, porque hay mucha gente que está necesitando y va a seguir necesitando el transporte público, porque si no, y esta es una imagen de una revista antigua, la verdad es que no podemos ahí estar como en burbuja moviéndonos todos, porque eso simplemente no es posible de hacer. Y lo último que quería contarles es, bueno, ¿qué pasa en cómo mirar el futuro? Y esta es también la clave que nos puede dar un poquito de la ciencia, pero también la pensada nuestra como ciudadanas y ciudadanos. Entonces muchos hablan, bueno, ahora todo va a ser virtual, todos podemos trabajar desde la casa. Y otro gráfico, hoy día tengo hartos gráficos que mostrar, muestra que en realidad eso no es tan cierto. Esta es una investigación que hicimos varios colegas del centro respecto a la posibilidad de teletrabajar, o sea, de trabajar desde el hogar. Y entonces lo que tenemos aquí en el eje X es el ingreso de los hogares de las personas que les preguntamos eso, y acá está el porcentaje de personas. En verde son aquellos que se pudieron quedar teletrabajando, en negro son aquellos que trabajan fuera de la casa. Fíjense que, claro, en los hogares que tienen mayores ingresos, casi 4/5 de las personas se pudieron quedar trabajando desde el hogar. Pero en los hogares que tienen menos ingreso, apenas 1/5 se pudo quedar. O sea, quedarse en casa también es un privilegio. Y eso es una cosa que yo he sido bien repetitivo muchas veces con gente conversando acerca de esto. No es solamente un deber, sino que los que podemos quedarnos en casa también es un privilegio hacerlo. Pero el largo plazo tiene una ola súper grande. Aquí dice, mira, estamos aplanando la curva, pero aquí se viene la gran tsunami, una cosa que es súper importante y que tiene que ver con el cambio climático. Y esto ha mostrado estas otras grandes olas, los temas económicos, la recesión, el cambio climático y el colapso de la biodiversidad. Estos son los grandes temas que van a seguir siendo importantes en la ciudad. Y en el caso del transporte, fíjense que este es la importancia que tienen las emisiones de dióxido de carbono en los distintos áreas en distintos sectores de la economía. Fíjense que el transporte en todos sus modos es ahora uno de los principales causantes de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, súper importante cómo lo hacemos. Y aquí hay dos imágenes en inglés, pero fáciles de comprender. La primera dice, bueno, todos estamos en el mismo bote,
en esta tormenta, ¿cierto?, del COVID, pero también del cambio climático, pero no estamos en el mismo bote, y eso es súper importante. Hay un tema de equidad. Y esta es una imagen de una revista internacional que se llama The Economist, que dice, bueno, aprovechemos el momento. Fíjense que esa persona está como cortando ahí el humo de la fábrica. Aprovechemos el momento no solamente de aplanar la curva, ¿cierto?, de que no aumenten los casos, sino que también aprovechemos de aplanar la curva del cambio climático, de disminuir eso. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestras ciudades? Y desgraciadamente nuestras ciudades tienen serios problemas de cómo las pensamos. Entonces muchas veces nos encontramos con, con preguntas acerca de la densidad, de dónde vivimos, de dónde podemos vivir, pero también de las posibilidades de llegar y de acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, esto es un estudio que hicimos con otro centro, amigo que es el CEDEUS, y en donde miramos acceso. Esto es el Gran Chillán, que lo separamos en manzanas, hicimos un estudio de mapas, ¿cierto? Y lo que nos dimos, y lo que nos preguntamos es ya, si hacemos una pandemia, y esto es una cosa que le mostramos a la autoridad en su momento, si estamos en una pandemia, perdón, y hacemos una cuarentena, ¿toda la gente podrá moverse de la misma manera? ¿Tendrá acceso a las mismas cosas? Entonces separamos el Gran Chillán en distintas zonas y nos dimos cuenta que hay zonas que, por ejemplo, no, estas son la cantidad de personas, el porcentaje, perdón, de personas en las distintas zonas que tiene una feria libre a 20 minutos, que puede caminar a una feria libre, que puede caminar a un supermercado, que puede caminar a una farmacia y que puede caminar a un centro de salud público y privado. Y fíjense, lo que vemos es que hay zonas que incluso nadie está a 20 minutos de un supermercado, o muy poca gente está cerca de una feria libre, o incluso zonas donde muy poca gente está cerca de una farmacia y por lo tanto está obligada a moverse de otra manera. Eso es súper importante, porque no es solamente decir no se mueva la gente, tenemos la ciudad la tenemos que construir de tal manera que la gente, que efectivamente tengamos un acceso. Hay mucha gente que está hablando de la ciudad de 15 minutos. ¿Cómo construimos una ciudad que esté a 15 minutos de las necesidades que tenemos en el diario? A 15 minutos a pie, a 15 minutos en bicicleta quizás. Y hay pasos, pero es súper importante cómo continuar en esa línea. Y la última idea que tiene que ver con esta, hay un concepto súper importante que viene de la geografía que se llama accesibilidad. O sea, accesibilidad que no solamente tiene que ver con moverse, sino que también tiene que ver con tener cerca las actividades que necesito realizar y ojalá también tener un, una mayor equidad en el acceso a las telecomunicaciones, que todos podamos el día de mañana también utilizar estas telecomunicaciones. Y entonces este mono a mí me gusta mucho, que muestra que estamos en un tiempo de decisión. ¿Volvemos a lo normal o realmente nos movemos hacia al futuro y de qué manera nos movemos hacia el futuro? Al lado izquierdo es una manera de movernos, en donde trabajadores claves, por ejemplo, de la salud u otros, están ahí parados en la congestión, donde hay polución que afecta a todos, donde no hay espacio seguro para las bicicletas y tampoco hay un espacio seguro entre personas. O una nueva mirada de la ciudad donde las personas puedan caminar de manera segura en pavimento ancho, donde hayan rutas protegidas de bicicletas que permitan el movimiento de ellos y donde en el fondo ya no hay suficiente espacio para que trabajadores claves, sobre todo en estos tiempos de emergencia, puedan movilizarse rápido y bien, y además tengamos un aire más limpio que salve vida. Entonces la pregunta no es eh, quizá este es un aviso que tienen una agencia gringa, pero que me gusta mucho. Dice, este camino no está congestionado. Fíjense que los autos pasan súper rápido, pero la pregunta es, ¿exitoso? Y a lo mejor este sí está congestionado, pero no necesariamente eso es malo, porque ciertamente es un espacio que genera una mayor democracia y ciertamente una mayor equidad en el espacio. Y ciertamente esa es la pregunta de qué ciudad es la que queremos construir en el futuro. Así que eso.
Muchas gracias por la atención y espero que les haya interesado y más que contento ahí de responder preguntas o escuchar comentarios y conversar. Bueno, le damos un aplauso virtual, ¿cierto?, a Juan Antonio y un gran abrazo por esta tremenda participación y esta tremenda información que nos has entregado, que es una mirada completamente diferente de lo que es la pandemia. Los medios de comunicación bombardean con un montón de temas que tienen que ver más con la salud pública, ¿cierto?, con cosas relativas a ese ámbito, pero sí también estamos enfrentando, como bien Juan Antonio dijo, un desafío tremendo en el ámbito de cómo vamos a pensar la ciudad, cómo vamos a pensar la vida común bajo esta nueva lógica, en el fondo, y con las aristas que él más o menos ha presentado. Así que, muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, y pasamos a esta etapa, ya, y pasamos a esta etapa, mira, ahora, que es la etapa de preguntas. Ya habíamos establecido este protocolo y la idea sería que aquella persona que tenga alguna consulta la pueda hacer o a viva voz, levantando la manito en el Zoom, o haciéndola a través del chat, ¿ya? Si es que no puede o no quiere hacerlo a viva voz. La profesora Karen Ose va a estar pendiente allí de las preguntas que aparezcan. Así que, por favor, alguna consulta referida a la presentación o también referida al ámbito de alguna inquietud que tengan en el estudio de ingeniería, ya, de transporte, pensando en que Juan Antonio es profesor, cierto, investigador de la Universidad de Concepción y los puede guiar ante alguna consulta relacionada. ¿Ya? Vamos, ¿quién partiría con la primera pregunta? O Chicos. comentario puede ser también. Claro. Estamos ahí esperando que aparezca en el chat o si hay alguna consulta o inquietud en los participantes. Chicos. No sé, ya. Daniel Alvarado tiene una consulta. Daniel, ya. Daniel creo que lo va a hacer a viva voz o lo vas a hacer en el chat. A viva voz si se puede. Perfecto, ya Daniel. O sea, me gustó mucho cómo hablaron como en la presentación sobre lo que es la consecuencia ambiental de toda esta situación del tránsito y como las formas que había como de solucionar esa problemática. Pero yo particularmente siento que esto es como más como ponerle un parche curita a la cuestión, porque creo que hay un problema de fondo que más grande y es la sobrepoblación que hay en las ciudades. Yo particularmente siento que no está bien distribuida como la cantidad de gente en el terreno que tenemos. Y además que hay mucha gente. Entonces, no sé, siento que hay otras formas de solucionarlo, no solamente con infraestructura. Ese era mi comentario. Gracias, Daniel, por el comentario. Sabes que yo creo que tienes toda razón en el sentido de que no basta, aquí no hay una solución y de hecho mi mensaje o el mensaje que yo trato de entregar es precisamente que la infraestructura no es la solución a los problemas. Hace unos días atrás una autoridad estaba contenta porque estaban volviendo los automóviles a las carreteras. Yo, en mi opinión personal, yo no estaría tan contento. Lo que ocurre es que lo que necesitamos es entender que los recursos del planeta son escasos y eso también tiene que ver con cómo nos movemos. Ahora, respecto a la densidad de las ciudades, la cantidad de población, yo creo que también depende de no solamente cuántas personas hayan, sino que cómo vivimos. Y ciertamente podemos vivir bien, necesitamos estar cerca unos de otros, y la ciencia urbana también muestra eso, que estamos mejor cuando estamos más cerca unos de otros, y por eso es que se forman las ciudades. Y la pregunta es, ¿cómo son estas ciudades? Y ahí está todas las cosas que uno ha visto a veces en la prensa, lo que le llaman algunos los guetos verticales, estos edificios llenos de gente, uno al lado del otro. Eso, por supuesto, que no es una cosa que uno desearía tener en nuestras ciudades. Lo que yo creo que es súper importante es poder repensar cómo vivimos en nuestra ciudad, que hace que, además respecto al cambio climático, pero respecto a nuestra propia calidad de vida, qué significa, por ejemplo, la posibilidad de que a 15 minutos de nuestro hogar a pie podamos realizar gran parte de nuestras actividades, quizás no todas, pero gran parte de ellas. Y también el hecho que es súper urgente y que necesitamos hacer cosas mucho más radicales para poder cambiar
el curso, sobre todo del problema de cambio climático. Así que súper de acuerdo con ese comentario. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Juan Antonio. Hay una segunda pregunta que también va a ser a viva voz. Isidora Delgado. Isidora, por favor. Hola, bueno, primero que nada, no es una pregunta, es más que nada un comentario sobre algo que dijo usted. Fue sobre eso de que quedarse en casa no es una opción para ciertas personas. Eh, por lo que yo tuve la experiencia hace poco de que tuve que ir de urgencia al dentista por temas personales del salud. Y me di cuenta, por lo menos acá en Concepción, que mucha gente estaba ahí vitrineando porque tuve que pasar a la farmacia que estaba en el mall del centro. Y sentía que mucha gente estaba ahí viendo las tiendas sin ninguna, como, ¿cómo decir esto? Como necesidad mayor. No sé si se entiende. Yo creo que en términos de trabajo, tal vez, el quedarse en casa no es una opción. Pero también he visto mucha gente irresponsable y siento que es como algo que quería mencionar, porque algo que siento que acá, por lo menos en el país, en Chile en general, la gente no ha sido lo suficientemente consciente en ese tema. Sí, gracias Isidora. Yo creo que es súper importante lo que tú planteas porque aquí pasan dos cosas y eso lo hemos mirado también cuando uno mira los datos de movilidad que hemos trabajado con los datos de telefonía celular. Yo creo que hay dos cosas. Uno es lo que tú dices, que efectivamente, sobre todo en condiciones, en momentos en donde no hay restricciones tan importantes, o sea, no hay una cuarentena, por ejemplo, ciertamente hay mucha gente que nos diría, bueno, quizás no deberían estar fuera del hogar. Y yo estoy súper de acuerdo contigo, Isidora. Yo creo que todavía nos falta mucho en la pandemia y sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes que de una otra manera sienten que le afecta menos la posibilidad de enfermarse. Pero lo que yo quería era enfatizar lo otro, porque muchas veces como que cuando uno ve los medios o la conversación cotidiana, siempre como que se reta a la gente, no salga, no salga. Muy de acuerdo, hay mucha gente que efectivamente yo la retaría mucho más para que no saliera y se quedara en la casa. Pero es súper importante también entender que hay mucha gente que no puede quedarse en casa, que tiene que salir a trabajar por muchas razones. Y ahí yo creo que a veces hay que tener súper alto, incluso que la gente se quede en casa precisamente para darle un espacio más seguro a los que están obligados a salir. Entonces, lo mismo que tú decías, Isidora, que esas personas que están vitrineando, que no necesitan salir, que se queden en casa no solamente porque ellos pueden, sino que porque además le dan un espacio más seguro a los que no pueden y tienen que salir. Y yo creo que es una cuestión súper importante como de solidaridad, o sea, no, como, de solidaridad que es súper importante también yo creo aquí ir mostrando y que no ha mostrado la pandemia y que no, yo creo que antes no estábamos tan acostumbrados a pensar. Así que súper de acuerdo, gracias por el comentario. Gracias Isidora, gracias José, Juan Antonio. Ahora el profesor José Ariel Figueroa tiene una pregunta, ¿ya? Porque como estamos todos interactuando, es interesante también que nosotros como profesores también podamos tener alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, saludar a todos los estudiantes, felicitarlos por unirse a esta experiencia tan gratificadora de aprendizaje y preguntarle a Juan, ¿por qué hay países que no han adoptado medidas de confinamiento como Suecia, por ejemplo, y los números de Suecia, en este caso, son más positivos los números de Chile, por ejemplo? Y hay otros países que no utilizan el confinamiento para poder combatir la pandemia. Esa es la primera pregunta. Bueno, gracias José por la pregunta. Yo no soy especialista en epidemiología, entonces no sé mucho en fondo de lo... Acá hay una cosa que es súper importante, porque a veces se asume que yo disminuir la movilidad, disminuye el contagio. Y la verdad es que eso no es necesariamente, o sea, uno puede ver que hay, como le dicen en matemáticas, una correlación, una relación. Si baja uno, baja el otro, ¿cierto? Pero la verdad es que eso depende también de otros factores. Al menos yo me he metido, por ejemplo, en lo que significa generar espacios seguros, por ejemplo, para el transporte público. Varios de los investigadores e investigadoras del ICI participamos en la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, que generamos un documento precisamente para poder
sugerir a la autoridad de qué manera hacer medidas para hacer más seguros los espacios. Y yo creo que eso también es un factor importante. De qué manera, por ejemplo, generamos espacios seguros en el transporte público, en el espacio público, lo mismo tema de las ciudades, cómo generamos un espacio seguro para que la gente pueda caminar en las calzadas, para que pueda moverse en bicicleta. Yo creo que hay harto también que en donde influye, esto es una hipótesis porque no tengo evidencia, pero donde influye mucho el diseño de las ciudades, en el fondo, y ciertamente hay ciudades que ayudan mucho más a cuidarse, a generar espacio entre personas, etcétera. Y fíjense que el transporte público no es por sí solo, se ha ido demostrando cada vez más, no es el lugar más peligroso en términos de contagio. De hecho, los lugares más peligrosos tienden a ser bares, restaurantes, lugares cerrados, donde la gente permanece mucho y habla mucho. Pero, por ejemplo, en lugares como Corea, el transporte público se ha mostrado muy seguro, y eso también tiene que ver con un tema cultural, pero también para darse cuenta que no solamente disminuir la movilidad. Si es que, por ejemplo, prácticamente no hay conversaciones o la gente prácticamente no habla dentro del transporte público, se generan condiciones de sanitización adecuadas, no súper grandes, y toda la gente usa mascarilla, y los viajes no son tan largos, y hay una ventilación importante en los buses o sistemas de transporte público, la probabilidad de contagio disminuye muchísimo. Entonces yo creo que por ahí también va esto, José, sobre todo pensando, me parece a mí, sobre todo pensando que esta cuestión va a ser, todavía nos queda un año, y es una cosa que en el fondo en algún momento va a haber una necesidad de volver a ciertas actividades. Entonces la pregunta también va a ser cómo volvemos a esas actividades. Y ahí también mirar a otros lugares que les ha ido bien. No sé si a Suecia le dio también en este último tiempo, pero por ejemplo yo veo la experiencia que he visto con colegas en Corea en particular y en Japón son bastante buenas, y tiene que ver con que no solamente basta con disminuir la movilidad, sino que también con hacer estas otras medidas clave, de las cuales nos falta todavía mucho por trabajar. Muchas Gracias, gracias, Juan Juan Antonio. Antonio. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Gracias. profesor Daniel. Profesora Karen, quería ver si hay alguna pregunta en el Sí, chat. hay una pregunta de Felipe Sandoval, dice, ¿es factible convertir una ciudad en una ciudad de 15 minutos en el plazo de 10 años o menos? Esa es una tremenda pregunta, súper buena pregunta. Muchas gracias, Felipe. Eh, no sé si 10 años, ¿eh? Yo creo que 10 años es poco. Piensa que en el fondo, mira, hace 10 años atrás recién estaba el terremoto y recién se estaba empezando a pensar en construir los puentes, ¿eh? Y el metro de Concepción hace 20 años que se está hablando. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, entonces, no sé si en 10 años, pero yo creo que sí es factible hacerlo. Eh, eh, Voy a echar un ejemplo de súper afuera, no porque así yo mire solamente Europa y crea que nosotros somos Europa. La ciudad que más ha estado, una de las ciudades que más ha estado revolucionando esto para poder convertirse en una ciudad de 15 minutos es París. París, que es mucho más grande que Concepción, y que incluso en extensión que Santiago, o muy parecida, o tiene condiciones igual de complejas que Santiago. La alcaldesa de París ha hecho un empuje súper grande precisamente poniendo esta idea de la ciudad de 15 minutos. Yo creo que en ciudades como las nuestras, pensando incluso en el Gran Concepción en particular, tenemos súper altas posibilidades de ser una ciudad de 15 minutos. Si uno piensa en el fondo, imagínate, tuviéramos un poquitito de mejor infraestructura de bicicleta, un poquitito de mejor infraestructura de caminata, generáramos espacios para que haya más servicios en los barrios, para incentivar aún más las ferias libres, por ejemplo, y una serie de cosas así, la verdad es que no sería tan difícil, y sobre todo cuando uno mira que es cierto que estamos en un momento donde como país tenemos quizás menos lucas, menos plata, pero las cosas que se invierten muchas veces sobre todo en la infraestructura para el automóvil, si uno pensara, bueno, a lo mejor si una parte importante de eso, en vez de hacerlo solamente para las carreteras, la ocupara para, por ejemplo, las ciclovías en las ciudades, la caminata y otros espacios, yo creo que es súper factible de hacer. No sé si en 10 años, pero yo creo que se puede. Y yo creo que ese es el mensaje más importante. Y a lo mejor se puede. Pero que se puede, y lo están haciendo ciudades que tienen mucho más, son mucho más grandes y son mucho más difíciles que las nuestras. Yo creo que ahí falta un poquito de voluntad y de empuje.
Y por supuesto que la ciencia y la tecnología y en el fondo los conocimientos desde el urbanismo están ahí, sabemos cómo hacerlo, así que hay que empujarnos. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Felipe, por la pregunta también. Juan Antonio, no sé si alcanzamos a hacer una pregunta más del chat. Feliz de la vida, por Ya, favor. perfecto. Profesora Karen, hay una pregunta interesante que quizás podría ayudar a Sí. hacer como un cierre final de... El Martín Musiat, de octavo, dice: ¿volverá todo a ser como igual que antes? Y si es así, ¿cuánto tiempo demoraría? Oye, qué pregunta más buena, Martín. No es tan fácil. Déjame dar mi opinión, esto ya es una opinión personal. ¿Sabes qué? Yo creo que no sabemos qué va a pasar en el futuro, ciertamente. Cuando uno mira, por ejemplo, hay harta preocupación de qué va a pasar con el transporte público, si efectivamente la gente va a volver al transporte público, y ojalá así sea, segura, por supuesto, pero ojalá así sea. Pero déjame dar mi opinión personal. Ojalá que no vuelva todo a ser igual que antes, porque eso significa que no hemos aprendido lo que significa tener una ciudad más saludable. Tenemos que construir ciudades más saludables. Y saludable no significa, a mi modo de ver, únicamente ciudades que uno no pueda prevenir la pandemia, sino que ciudades más saludables que nos permitan a nosotros caminar más, movernos más seguros y seguras, ser más inclusivos y, ojo, ser más saludables también en términos de lo que significa el desafío del cambio climático. Entonces, ojalá que no volvamos a la ciudad que teníamos, a las ciudades que teníamos antes, a la manera de movernos en las ciudades que teníamos antes de la pandemia, porque eso significaría que no hemos aprendido la gran lección de acá, y es que es muy importante cambiar nuestras ciudades, cambiar cómo nos movemos y pensar que vivimos en una comunidad y por lo tanto dependemos unos de otros, y eso significa hacer un cambio relevante en cómo estamos viviendo. Para que efectivamente pase un gran cambio. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias ahí, ¿cierto? Por esa muy buena pregunta, ¿cierto? Que también resume un poco la idea general de que hay cambios que naturalmente se vienen y se tienen que venir por las condiciones de vida, por los cambios climáticos, por las pandemias, en el fondo, que esta es la primera que a nosotros nos toca vivir, pero es probable que situaciones similares podamos vivir en un futuro. Y además por mejorar la calidad de vida. Y yo sé y estoy consciente de que hay un trabajo arduo en investigación en el área de transporte, ¿cierto? Y hemos conocido ya varias experiencias a través de las charlas de la comunidad Ingenio sobre propuestas y proyectos de innovación y de mejoramiento de la calidad de las ciudades. Y esta es una tremenda oportunidad, creo yo, que Juan Antonio, que nos está entregando esto, en el fondo, para replantearnos un montón de cosas respecto de cómo volver a dibujar las ciudades nuevamente, pero con un enfoque completamente distinto, ¿cierto? Que parece que coincide un poco con una mirada, no sé si llamarla paradigmática, de cambio mundial respecto de volver un poco a mirar nuestras necesidades fundamentales por sobre otras que quizás son económicas. Eso como comentario general, no sé si tienes algún otro comentario. No, bueno, nada, yo creo que efectivamente hay una cosa que para mí es súper importante de transmitir, es que, a propósito de que estamos hablando de que estamos en este espacio de ciencia y tecnología, o sea, efectivamente aquí hay mucho de ciencia, hay ciencia que es desde la ingeniería, también hay ciencias de las ciencias sociales, es súper importante cómo también conversan todas las ciencias en el fondo y cómo conversan las distintas disciplinas. No, las respuestas no son únicamente o vienen de una sola disciplina, vienen de distintas áreas, y eso es súper importante incluso para los científicos y científicas que nos dedicamos a los temas de ingeniería. Y eso por una parte, y por otra parte también mostrar de que la ciencia se relaciona también con nuestros intereses ciudadanos y con nuestros intereses de cómo vivir. Entonces, y aquí tiene que ver con la política, y la política en términos de la polis, ¿cierto? De la ciudad. Y ahí hay un mensaje súper importante, y agradecer a quienes, sobre todo a los chiquillos y chiquillas que están escuchando, ¿no? Y viendo, porque la verdad es que ahí viene una tarea súper importante por parte de ustedes, porque ustedes son los que van a cambiar la ciudad del futuro la van a vivir ustedes, y ustedes son las que tienen que cambiarla, y ustedes son los expertos en esa, y son también los agentes de cambio, y de veras los agentes de cambio, y tienen que imaginar, y si pueden imaginarse ciudades
mejores y distintas para allá adelante nomás. Y eso es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Yo creo que ese también es un mensaje súper importante de cómo la ciencia también se junta con nuestra mirada de futuro, de ciudad, de lo que nos interesa como cosas más importantes de la vida, digamos. Muchas gracias, Juan Antonio.